Saludos y bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios en este maravilloso día de primavera que el Señor nos ha otorgado. Ser cristiano, como tú sabes muy bien, significa ser de Cristo. Ser cristiano significa que seguimos a Cristo, confiamos en Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos pedido perdón por nuestros pecados al Señor Jesucristo y hemos sido aceptados como hijos de Dios. Por lo tanto, ser cristiano consiste en que Cristo es el todo para nosotros. Y el nombre de Cristo es uno de los nombres que tiene, pero el primer nombre, el nombre con el que aparece en la palabra de Dios en primer lugar en su nacimiento, es el nombre de Jesús. Y ese nombre para nosotros tiene un gran significado porque la palabra, este nombre Jesús significa Dios salva, el Señor salva o Salvador. ¿Y por qué se le llama en la Biblia Salvador? Porque ese es el oficio, es la vocación y es el corazón de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Vamos a buscar en Hebreos 7, versículo 21, y dice así: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres, refiriéndose a Jesús, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento de Dios, posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Como decimos, el nombre Jesús quiere decir Salvador. Y el ángel dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y esto es porque Jesús ha venido para salvar y librar a los creyentes de los pecados, y en ningún otro puede haber salvación. Si hubiera sido posible la salvación de otra manera, Él no hubiera tenido que venir del cielo para morir en una cruz. Y es por esto que la palabra de Dios da este nombre, el nombre de Jesús, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto significa que Él es el único que puede salvar. Y es el único que puede ser ese sumo sacerdote perfecto que con un solo sacrificio para siempre nos ha salvado. Y por eso dice aquí en Hebreos que es poderoso para salvar a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el único Salvador entonces. Es aquel que puede liberarnos del peso del pecado, puede liberarnos de la condena del pecado, puede liberarnos de las consecuencias del pecado, del castigo del pecado, porque todo eso Él lo llevó en la cruz. Y al decir que Él es nuestro Salvador, quiere decir que no hay otro que pueda salvar y que su obra, al ser perfecta, no necesita de ayudantes, no necesita de colaboradores, no necesita de corredentores, no necesita de nada ni de nadie, porque cuando algo está perfecto y terminado, por la persona más excelente, más alta, más gloriosa que pueda existir y que jamás existió, todas las demás cosas no tienen ya ningún lugar, no tienen ya ningún sentido. Es por eso que las personas que creen confiar en Cristo y además confían en otras cosas, ¿pueden ser salvos? Evidentemente no. Y esto es sencillo, porque aquel que se quiere apoyar en su religión, en sus obras, en sus intenciones, en sus esfuerzos, o aquel que invoca a otra criatura o a otro salvador, entre comillas, para, digamos, asegurarse o buscar la salvación, simplemente lo que está haciendo es agrandando más su pecado.
porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros nos apoyamos en otros nombres o en otras cosas, ya sean nuestras o ya sean de otros, quiere decir que no estamos confiando verdaderamente en el Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que no somos salvos. Quiere decir que no hemos comprendido el Evangelio y que nuestro corazón no está confiado en Jesucristo. No nos fiamos de Jesucristo. Pongamos un ejemplo de esto. ¿Por qué tenemos una rueda de repuesto en el coche? Tenemos una rueda de repuesto en el coche porque no nos fiamos de las 4 ruedas que llevamos. Y aunque raramente la podamos usar, pero necesitamos llevar una rueda de repuesto y necesitamos también tener un seguro de asistencia en carretera, porque quién sabe si un día pinchamos o si un día ocurre cualquier cosa y necesitamos que nos rescaten en la carretera. Llevamos una rueda de repuesto, llevamos un seguro de asistencia en carretera porque no nos fiamos de lo que puede pasar. Cuando hay personas que no se fían de Jesucristo, no creen que su sacrificio en la cruz es más que suficiente, es totalmente suficiente para otorgarnos la justicia que la ley del Señor demanda, para otorgarnos el perdón de nuestros pecados, que es imprescindible para entrar en el cielo. Cuando confiamos, no nos fiamos de que Jesucristo haya hecho esa obra perfecta y una vez y para siempre, entonces queremos repetirla. Entonces queremos nosotros añadir a esa obra a algunas obras nuestras, sean las obras de los sufragios religiosos, sean las obras de nuestra propia caridad personal, de nuestras propias buenas obras personales, o sea, cualquier otra cosa, cualquier otra confianza, porque si no estamos confiando plenamente en Cristo, entonces tenemos un montón de ídolos, entonces tenemos un montón de ruedas de repuesto que usamos y de seguros personales que contratamos porque no estamos completamente seguros de que Jesucristo, con su obra perfecta en la cruz, no es tan perfecta para nosotros. Y es por eso que debemos examinar bien nuestros corazones, porque la verdadera fe no admite un y. No es fe y obras, o fe y religión, fe y buenas intenciones, o fe y algo que queramos nosotros añadir. No es fe y obediencia, o fe y lealtad, o fe y otra cosa. Solamente es la fe desnuda, la fe sola, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que solo Él puede recibir y debe recibir siempre toda la gloria, para que así se la demos también al Padre y podamos glorificar al Espíritu Santo, porque toda la gloria de Dios ya está en Jesucristo. Y Él, con su solo sacrificio, siendo perfecto para siempre y siendo el Salvador eterno, no requiere ninguna otra cosa, ni ninguna otra criatura, ni ninguna otra obra, ni ninguna otra cualidad, sino solamente la obra perfecta de Cristo. Y cuando nosotros confiamos en esa obra perfecta de Cristo, entonces empezamos a disfrutar de Dios. Empezamos a amarle y a agradarle por puro amor. Empezamos simplemente a obedecer su palabra como algo natural por la gratitud y el amor que le tenemos, estando ya seguros de nuestra salvación, estando seguros de quiénes somos, estando seguros de quién es Él y de que Él intercede por nosotros, nos asegura la salvación. Él nos ha hecho para siempre con su solo sacrificio perfecto en la cruz, nos ha salvado completamente, perfectamente, y no tenemos ya ningún miedo. No tenemos ya más nada que temer ni nada que añadir, sino solo gozar y disfrutar de este Salvador maravilloso, este Salvador tan grande. Un Salvador tan precioso que pudo decirle a aquel ladrón en la cruz en el último instante de su vida, cuando él invocó misericordia solo por la fe y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Soy un pecador, yo merezco todo esto, pero tú eres inocente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escucha las palabras del Señor Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús, con su solo sacrificio, salva a cualquier pecador a cambio de nada. Y esto, nuestro corazón perverso, nuestro corazón pecaminoso, nuestra mente corrompida y dañada por la arrogancia, por la maldad que tantas veces nos sujeta, nos parece algo tan increíble, nos parece como algo que no podría ser, como algo que no puede ser tan bueno. Pero en verdad,
lo que estamos haciendo con eso es poner nuestro orgullo delante. Porque cuando el Señor ha hecho una exhibición de tanto poder, amor, gloria, santidad, justicia en esa cruz del Calvario, para salvar a pecadores como nosotros, lo que deberíamos de hacer es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de una vez de esa necedad con la que hemos nacido, pensando que nosotros vamos a aportar a Dios, vamos a agradar a Dios, vamos a hacer algo para impresionar a Dios, vamos a hacer algo para contentar o compensar a Dios. Pero cuando venimos a la cruz y vemos esa obra perfecta, gloriosa, maravillosa por nosotros, lo que debemos hacer es caer en adoración, en gratitud, en amor. Y el Espíritu de Dios despierta en nosotros ese amor para darnos cuenta de que ya está todo completo en Cristo, que cuando Él dijo consumado es, quiso decir exactamente eso, todo está realizado, nada más queda por hacer, solamente recibir ese regalo maravilloso que la gracia de Dios nos otorga cuando por la obra del Señor Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Las demandas de la santa ley de Dios hacia mí ya han sido satisfechas. Toda obediencia, toda piedad, toda buena obra, todo eso está completo y cubierto en Jesucristo. Y yo ahora tengo libertad, ahora tengo gozo, ahora tengo paz, ahora tengo toda la motivación del mundo en el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado para vivir para Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Es la cruz la mayor potencia de Dios. Es el Evangelio el único que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su sangre te limpia de todo pecado, no tienes tú que limpiar más nada. Su sangre cubre todas tus malas obras y no tienes que traer buenas obras para compensarle a Dios. Su sangre te otorga la justicia de Jesucristo, su obediencia perfecta, su santidad perfecta, su obra perfecta, te la otorga a ti como si fuera tuya y ya es tuya y has sido justificado entonces por medio de la fe y tienes paz para con Dios por medio de la redención, por medio del Señor Jesucristo, con su solo sacrificio, con un solo sacrificio, ha hecho todas las cosas perfectas y para siempre. Y por lo tanto, no hay más nada que hacer sino solo confiar. Y por eso cuando aquel carcelero lleno de temblor, en aquel terremoto, cuando las puertas se abren, ¿qué es lo que oímos ahí? Cuando él pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo no puede ser más clara. No tienes que hacer, amigo carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la obra. La obra es creer y no es una obra. Es simplemente confiar en que el Señor Jesucristo te salva. Cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégale tus pecados, confía en Él, deja que su sangre te limpie y te lave para siempre y te lleve al cielo. Simplemente admírate de ese gran amor, admírate de esa gran obra perfecta del Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Simplemente contempla esa cruz, simplemente contempla a ese Salvador, simplemente cae derretido ante su amor, ante su poder, ante su santidad, ante su justicia y simplemente admira a aquel que fue maldito en una cruz por alguien como tú y yo. Simplemente goza de esa salvación tan maravillosa, tan grande, tan impresionante que nuestro buen Salvador Jesús ha realizado por nosotros. Por eso se llama Salvador, porque salva. Pero déjame decirte algo más, y con esto voy a concluir. Simplemente es que el único que puede salvarnos de nuestros pecados, que hasta hoy nos mantienen en tensión y tantas veces nos arrastran a hacer lo que no quieren, el pecado que mora en nosotros, el pecado recurrente, el pecado que es como una adicción que tenemos. Quien salva del pecado es Cristo. No salva a ningún otro. Entonces, en el pecado con el que tenemos actual, con el que tenemos que luchar, vayamos siempre a la cruz, vayamos siempre a Cristo, porque Él nos va a dar la victoria de esos pecados y por medio de su Espíritu Santo nos dará el poder para vivir para Él, porque esa es su gran obra, la de liberarnos
de la corrupción del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condena del pecado, de la culpa del pecado. Y finalmente, cuando llegue el momento de la presencia del pecado para siempre en la eternidad. Es por ello que queremos entonces acercarnos a Él para darle la gloria. Vamos a venir ante el Señor en oración. Solo, Señor Jesús, solo tú es suficiente para destruir para siempre nuestras maldades, debilidades, nuestros pecados que cometemos y aquellos pecados que están ahí porque no hemos hecho lo que debiéramos hacer. No te amamos a ti con todo el ser, ni tampoco al prójimo como nosotros mismos. Somos, Señor, pecadores y tantas veces con palabras, pensamientos, obras, sentimientos, intenciones, acciones. Tantas veces pecamos, pero gracias que tenemos un gran Salvador, un Salvador perfecto, que con una sola ofrenda ha hecho para siempre perfectos a los que está santificando a nosotros, Señor. Gracias por la cruz y gracias porque en tu cruz somos salvos y no necesitamos ruedas de repuesto, no necesitamos añadir nada más, simplemente admirarnos de esa cruz y confiar en que solo por tu cruz somos salvos, para siempre salvos y por siempre estaremos en tu presencia. Gracias a ti, oh Salvador. Muéstranos más de lo que significa confiar en ti. Danos, Señor, una fe más profunda y más fuerte en aquel que murió y resucitó por nosotros, en aquel que ascendió por nosotros, en aquel que intercede por nosotros, en aquel, oh Padre, que tú nos has dado a un Salvador tan perfectísimo y poderosísimo y maravilloso que es Cristo Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos en esta mañana que tú produzcas más fe y produzca, Señor, fe verdadera en tantos que están escuchando tu palabra, para que se acerquen a esa cruz y confíen en ti con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a encontrarnos, si Dios quiere, siguiendo en este canal en los días venideros. Que el Señor os bendiga y os cuide a cada uno y dedica un poco de tiempo para pensar en la cruz de Jesús y en el gran amor que Él mostró allí de su obra perfecta. Gózate de ello. Hasta pronto. Bendiciones.